trabajando. Estás Este, muy guapa. la idea un poco, como ustedes saben, son el primer grupo de este cruce de mirada intergeneracional de los bancolibreros que han trabajado aquí y que han tenido una impronta que queremos destacar. En este caso son José, Paula y Sibel. Sibel está por llegar porque pensaba que era a las 4 de la tarde. Yo le dije eh, que no había, este, que tú tenías que salir antes, Paula, pero bueno, no hay ningún problema. Vamos, la idea un poco es revisitar esos espacios del tránsito institucional que creo que han sido muy importantes, obviamente desde los años 60, pero digamos que aquí es como en la primera década del siglo XXI. Entonces tenemos aquí a Paula Cadena, que Paula es licenciada en Letras de la Universidad Central, trabajó en el Banco del Libro desde el 2009 al 2014 o más. No, desde 1998. Ok, desde el 98 hasta el 14. Entonces también dio clases en el máster de literatura infantil, estuvo encargada del área digital del centro de documentación y además participó en el diseño del programa Teniendo Puentes con un primer proyecto que se llamó Cuentos entre Amigos, en el que trabajamos en Katia Petare y Guarataro, y que es la base de ese programa que sigue en marcha. José es licenciado en Comunicación Social de la Católica, con un posgrado en la Universidad de Barcelona en cine, y además estudió literatura en la Universidad Simón Bolívar, donde su papá era el coordinador del diplomado de literatura latinoamericana, si no me equivoco. José también estuvo con nosotros y bueno, no, además José es autor, ha escrito libros para niños, tiene cuentos a patadas y chupetes de luna, Experimento de un perfecto extraño, Santiago se da y figura, entre otros, o sea que es prolífico. Paula escribió también la relatoría de la lectura y la escritura creando espacios para la transformación, otro proyecto del programa Teniendo Puentes, y ambos estuvieron tanto en enlace con la crítica como en los Formemos Lectores, un trabajo a dúo con Sibel Peña. Sibel, voy a esperar que ella venga, que es música, artista plástica, participó. Cuando ella llegue voy a hablar más de eso porque estuvo ahora en la exposición de creadoras que se hizo en la Galería de Arte Nacional y bueno, está en esa área. Entonces, bueno, un poco la idea es que queríamos rescatar los testimonios de estos bancos libreros en esa época en la que estuvieron en el banco. En el caso concreto, vamos a empezar con Paula, que sé que se tiene que ir un poco antes bueno, por razones que no vamos a nombrar aquí, pero es importante que ella estuvo al frente de esa área digital, que en ese momento era una visión anticipada de lo que estaba por venir, y quiero que nos cuente un poco. Ella tiene unas anécdotas muy ilustrativas sobre lo que pasaba en ese momento. No se olviden que para nosotros se trata de la lectura, que de alguna manera estaba cambiando de modos y como yo digo, siempre era una manera también distinta entonces de habitar el mundo, tomando prestadas las palabras de Michel Petit. Así que, bueno, cuéntanos un poco de tu tránsito institucional. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se Perfecto. escucha? Ok. Gracias por esta invitación. Estoy muy, muy feliz de poder acceder, así sea a distancia, a esta casa. Yo siempre le llamé mi casa del árbol, el club de lectura, donde podíamos inventar. Yo estoy en Francia. Una de las razones por las cuales tengo que terminar antes son, bueno, ya hay una diferencia horaria. Y tengo ya 16 años en Francia.
pero la experiencia del Banco del Libro, desde que salí de la universidad, bastante jovencita, fue fundacional, fundamental, formadora y todavía sigue siendo una referencia en mis trabajos de investigación, de observación, en mi trabajo como docente en la universidad aquí en Montpellier e incluso en mis trabajos, lo que yo llamo ahorita mi investigación postdoctoral, que y avanzo yo, como voy un poco hacia allá, que es, estoy haciendo estudios actualmente de inteligencia artificial y estoy creando como, vuelvo entonces a aquellos comienzos porque hay que volver a esos inicios. Y cuando María Beatriz me hizo la invitación, le dije que era perfecto porque conectaba con cosas que me interesan. Hola, Olguita. Estamos viendo por ahí. Y con una línea de investigación que voy llevando un poco sola, intuitivamente, pero que si podemos aliar con esto y con la experiencia del Banco del Libro, resulta muy enriquecedora como siempre. Voy a empezar con anécdotas porque cuando me contrató fue María Fernanda Paz Castillos en el Centro de Estudios del Banco del Libro y la directora era Loli Delía y llegué yo muchachita a, a lo que le llamaron, me contrataron para crear el comité de evaluación de CD-ROM. Habían unos CDs y imagínense ustedes la casa de la promoción de la lectura y de lo impreso. Ya va que no te escucho. Aquí está el libro de Ladrón de Guevara Ajá. sobre cómo elegir un buen CD-ROM. Bueno, imagínate, nosotros, María Fernanda yo llegué ahí como soy yo y sigo siéndolo, pero todavía más así, lanzada y entusiasmada. Yo le dije, pensaba, yo me sentía como un caballo de Troya que estaba metiendo contrabando en la casa de lo impreso. Además me sentía, tenía unas crisis éticas porque decía, ¿qué hago yo aquí con esto? Si todo esto, los CD-ROM, ¿qué voy a hacer yo evaluando? Entonces pues pasamos al multimedia. Bueno, lo primero fue constituir un equipo y María Fernanda Paz Castillo tuvo el tino de invitar a Irene Ladrón de Guevara, que venía de IBM y que me enseñó muchísimo. Además, se creó un equipo multidisciplinario donde estuvo Carlos Calderón, estaba María Elena Repiso, éramos un grupo muy interesante, pluridisciplinario, que duró bastante y en el que fuimos reuniéndonos para explorar. Una de las primeras cosas para que constatamos justamente que da cuenta de ese primer Formemos Lectores fue el trabajo de que los formatos iban cambiando y más que trabajar un CD-ROM o un disquete o un sitio web, era comprender la dinámica entre lo que significaban esas producciones, esos medios y los cambios en la forma de leer, en las prácticas. Entonces, como es un trabajo que no sabías hacia dónde íbamos, nos volcamos y hubo dos procesos interesantes. Por un lado, todo lo que tenía que ver, que fue el trabajo que yo llevé más intensivo en ese momento, que era el estudio de la historia de la lectura. O sea, para poder comprender hacia dónde vas en el futuro, tienes que ir a ver qué pasó en atrás. Entonces nos metimos muy fuerte en todo el departamento y todo el equipo y con el centro de documentación en la historia de la lectura, en ver qué pasó cuando llegó la imprenta, qué pasó, cuáles fueron las transformaciones en las experiencias de leer y de decodificar cuando hubo estas transformaciones y con eso crear, con esa mirada histórica y con con el estudio. Bueno, de hecho participamos ¿no? en el de la historia de la infancia también, que aprendimos a ver cómo incluso el cambio en las formas de leer trajo modificaciones en la educación y además en el concepto de infancia. Entonces, cómo eso iba evolucionando. Si llevamos eso hoy en día y nos proyectamos ahora donde estamos con la inteligencia artificial,
para responder a María Beatriz, efectivamente fue muy interesante porque todavía tiene vigencia muchos de los hallazgos y las construcciones que logramos hacer, como con el documento que luego se volvió, lo Formemos Lectores, los dos documentos que hicimos, que son de ese grupo y de ese tiempo, que fueron los tipos de publicaciones electrónicas o de numéricas que eran géneros, estudiar los géneros, y otro fue el de los criterios para evaluar multimedia. Y para cerrar en el ciclo, después podemos volver, llegamos hasta los videojuegos, imagínate tú, entre otras cosas, porque también construimos el área digital, hicimos el sitio, hicimos el curso de promotores de lectura en línea. Exacto, también estábamos de alguna manera utilizando la plataforma digital para formar, que fue nuestra primera incursión en un espacio de formación en línea. Ahora vamos a hablar con José. José se incorpora un poco más tarde. Yo siempre estoy tratando de focalizar esto en la primera década del siglo XXI. Correcto. Empieza a formar parte del comité de formatos digitales y está el libro de cómo elegir un buen sitio web, que por cierto, acabo de estar dar una charla donde lo cito, porque ese es un Formemos Lectores que hicieron José y Sibel. No vamos a hablar del último, que es de la ficción a la acción, porque bueno, ya están otras cosas, pero cómo te insertaste tú en ese proceso de cambio de la lectura o de aproximación al acto de leer que se estaba gestando en una institución que había crecido de la mano de lo impreso. Perfecto. Gracias, María Beatrice. Paula, qué bonito reencontrarnos aquí y gracias a María Beatriz por el espacio y bueno, ahorita a Sibel que se incorporará. Mi experiencia fue realmente sorprendente y fascinante. Yo llegué al Banco del Libro y tuve una entrevista en aquel momento con Clementina Pifano, luego otra entrevista con Paula Cadenas y finalmente con María Beatriz Medina. Yo me sentí inmediatamente en casa, ¿no? Un lugar que realmente conocía de nombre y tenía mucho prestigio, pero yo no era banco librero y de pronto llegué a ese espacio y yo fui recibido como si estuviera en mi casa. Me encontré con algo fascinante que era el intento de, vamos, sistematizar, ¿no? Estructurar un poco la relación entre el libro impreso, que era como el gran acervo, el gran recorrido, el gran campo de investigación del banco de libro, junto con estas nuevas formas de lectura en soportes digitales y en otro tipo de soportes que no fueran necesariamente el papel. Y me encontré con que Paula, María Beatriz y este equipo de investigación de los soportes digitales ya tenía un recorrido, entonces tuve que ponerme un poco al día en eso, encontrarme un poco con la tecnología que había rodeado a ese objeto que llamamos libro. Se nos suele olvidar que el libro es tecnología, de las tecnologías más longevas, más exitosas, que mejor se ha adaptado al curso de los tiempos. El libro es tecnología y de pronto esa tecnología comienza a dialogar con otras, ¿no? Puentes que se van tendiendo del libro con las pantallas, del libro con el cine, del libro con la música, del libro con el cómic, con la historieta, con las narraciones gráficas, entonces con el libro álbum, por supuesto. Entonces, todo esto formaba como un mundo muy fascinante donde además de leer textos, comenzábamos a leer y a recorrer la lectura de una manera distinta, ¿no? Se leían de alguna manera formas, se leen texturas, se leen colores, se leen tipos de línea, letras que funcionan como si fueran ilustraciones, ilustraciones que asumen la carga narrativa y narran como si fueran palabras, como si fueran textos. Entonces, fue como tomar conciencia de procesos de lectura y cómo poder tender puentes, pasar del libro impreso a la lectura en pantallas.
este, fue fascinante en ese recorrido que dice Paula, de que comenzó con el análisis de los CD-ROM y del CD-ROM pasaba entonces a multimedia y de ahí a videojuegos. Llegó un momento en que cuando yo llego al banco del libro es investiguemos sobre páginas web, ¿no? ¿Qué páginas web hay? E incorporarlas incluso al comité de evaluación de libros, que habláramos de evaluación de libros, pero de pronto era, vamos a dejarle un espacio, unos minutos también a evaluar ciertas páginas web para ver si son dignas de eso, de establecer vínculos entre los libros que estamos leyendo y que queremos recomendar y que queremos estudiar, queremos investigar, junto con esos nuevos soportes de lectura. Entonces, bueno, para mí fue algo fascinante porque me abrió la mirada, me asomó, como decía Paula, al pasado para construir un poco toda la tecnología que está alrededor del objeto llamado libro y luego buscar vínculos como lanzar especies de sondas que vinculaban al libro con otros soportes de lectura y en eso estuve 6 años, 6 fascinantes años en el Banco del Libro, donde evalué muchas páginas web, muchos soportes digitales, también las relaciones, por ejemplo, del libro álbum y el cómic con las páginas web y con otro tipo de libros, con los clásicos. Es decir, era como un recorrido muy lúdico, pero al mismo tiempo muy retador, muy rico, por diversas formas de leer. Y no es por nada, pero siento que a pesar de que éramos muy jóvenes y estábamos apenas conociendo una criatura mutante en pleno desarrollo, no estábamos del todo o para nada errados en lo que estábamos haciendo. Es decir, allí se apuntó a cosas que son realmente válidas y que yo sigo sosteniendo y defendiendo hoy día, prácticamente 20 años más tarde. Qué bueno, José, tan bello. Houston. La idea de la experiencia ampliada de la Ujú, lectura. Yo ahorita tengo, yo me acuerdo, y inserto lo que tú dices. Yo en aquel momento, cuando nos metimos con los videojuegos y se nos abrió aquel mundo impresionante donde había construcción de sentido, nos dimos cuenta que con los videojuegos, por ejemplo, de carros o de tiros, no íbamos a llegar a nada, pero cuando entendimos que había videojuegos de estrategia y que ahí el lector era, el jugador era un autor y construía sentido, entonces veíamos cómo había una colaboración y cómo, por ejemplo, el videojuego tomaba, era un medio en sí que tomaba de la literatura, del cine, y que además estaba invitando a sumergirse en mundos y a recrear. Y yo me acuerdo lo impresionante que fue en ese momento cuando entendimos que podían jugar en línea y que ahora es normal. Mi hijo tiene 14 años y se lo pasa jugando en línea. En aquel entonces yo decía, no, es buenísimo. Y como mamá digo, ¿cuándo van a parar de jugar? Mi sensora se, se, se activó un poco, pero la idea de la colaboración, de la creación y construcción de sentido en una obra colectiva, todo lo que ha venido con los videojuegos ya lo podíamos ver porque nos dedicamos a evaluarlo, a examinarlo con diseñadores, y insisto en lo multidisciplinario, gente de ujú, letras, gente había bibliotecarios, había educadores, entonces era una cosa que nos permitía tener una mirada y nos decíamos, tratábamos de no juzgar, de no censurar. Y quería cerrar allí para darle el paso a María Beatriz quizás, que es la Bueno, cosa de que siempre tendemos tendencia, ahora con la inteligencia artificial también, a decir, ay, la gente va a dejar de leer el libro y de repente tú dices, es que las dimensiones son tan complejas, creíamos que iban a dejar de escribir y ahora escriben más que nunca, a su ujú, manera, con códigos, ujú, pero hay toda una cosa de que una cosa no excluye a la otra, sino hay un ecosistema, la idea del ecosistema de ujú. medios y de un trabajo colaborativo en la construcción de sentido. bueno, justamente iba a eso, a que desde ese momento ya nosotros estábamos inmersos en ese ecosistema de medios
y que hoy se habla de nuevas formas de leer, pero esas nuevas formas de alguna manera ya estaban instauradas. Un poco la mención, bueno, la mención que tú haces, que de repente en este momento hay que ver las ventajas que puede ofrecer el medio digital por un lado y por el otro las debilidades que también para el trabajo de formación lectora conlleva. Humberto Eco dice que el libro seguirá siendo el libro que sus páginas deben ser de papel. Y quiero retomar algo que dijo José, que tiene que ver, por supuesto, con la tecnología del libro, pero él también hizo alusión a la imagen. Y nosotros Ujú, insistíamos en ese momento que vivíamos en un mundo inmerso en la imagen. Y es que también, si nos remontamos a la historia del libro o a la historia del alfabeto o a la historia, lo primero que surgió fue el ujú, signo pictográfico. Entonces, correcto. la imagen es un elemento que te conecta. La imagen es un elemento fundamental para establecer ese vínculo entre los medios digitales y el libro, y ya vamos a hablar particularmente del libro álbum y el libro para niños, pero José es experto en novela gráfica, en cómic, y yo creo que eso tiene que ver un poco con su formación de cine. Entonces, ¿cómo todos estos medios cohabitan y cómo hacemos desde la perspectiva del formador de lectores? ¿Qué tenemos que hacer? Una cosa que había, María Beatriz, en ese momento, que nos costó mucho entender y que fue el momento donde yo entré, que es la cultura de comunicación interna, ¿no? Llevar este banco del libro a posicionarse en el 2021 antes, porque yo llegué en 1998, llegué en el siglo XX, y era Ujú, ya avanzar hacia allá. Entonces era la idea de dos cosas. Estamos leyendo todo el tiempo, la idea de que leemos el gesto de una persona, leemos cuando fuimos a buscar en la historia de la lectura, entendimos que más bien lo que era sumamente el libro, como dice, era un invento modernísimo, el libro de bolsillo, y ujú. que la escritura Está lineal, llegando Sibel, tú vas aquí, Sibel. déjame, para terminar rápido, que se me va la idea, la lectura lineal más bien era contra natura, que la forma de leer lineal, más bien somos rizomáticos. Y hay una forma, interconectividad entre varias cosas, navegar entre varios medios en varios sentidos. Cuando todavía el scrolling no era lo que es hoy en día, ya estábamos imaginando y nos dábamos cuenta que viendo la evolución del libro o de los soportes y de la lectura, entendíamos que eso, que leer de una forma lineal, decodificando unos textos complejos, no fue, es más bien algo sumamente moderno y obedecía a una gran evolución. Hola, Sibel, vamos a darle la palabra. No oímos, no oímos, no oigo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Demasiado bonito tener esta oportunidad de encontrarnos. Disculpen que tuve una pequeña confusión con el tiempo, pero nada, es un placer inmenso estar en esta conversación. Ahora sí la presentamos, porque Sibel es músico, artista plástica, promotora cultural, investigadora académica independiente y estuvo con nosotros en el Banco del Libro durante este periodo de iniciación en el ámbito digital. Ha recorrido un trabajo cultural de investigación y promoción entre la literatura y la música. Estuvo en la exposición de las creadoras, estuvo y acaba de trabajar en la exposición que está ahorita en la Sala Mendoza de las fotografías de Straca. Entonces, bueno, Isabel también formó parte de este trío que queríamos hoy y que nos acompañaran para que hablaran de esa su experiencia. Sí, la verdad es que, o sea, yo estaba pensando un poco en este encuentro de hoy y pensaba, esto pasó hace mucho tiempo ya, ¿no? O sea, estamos hablando hace casi 20 años. Yo me incorporé en el 2008 o finales del 7 por ahí. Y es impresionante, o sea, yo estuve revisando el Formemos Lectores que escribí con José, con José,
Y, o sea, honestamente, los criterios, aunque me siguen pareciendo relevantes, o sea, realmente estábamos pensando en nuevas maneras de leer, que claro, ya están más instauradas, pero no por eso dejan de ser menos inquietantes, ¿no? O sea, ahorita quizás estamos añadiendo aún más tecnologías digitales, llámese inteligencia artificial, otros elementos que van a tener que también ser como incorporados a la discusión. Pero lo que estábamos haciendo en ese momento en el banco, o sea, me sorprendió realmente mucho, o sea, todo sigue teniendo, sí, sentido, y las preguntas, ¿no? Siguen siendo válidas, que es realmente cómo encaramos esto, cómo llevamos también, ojo, cuánto nos nutren los criterios que manejamos del libro, del diseño, de maneras de evaluar, por lo menos en el caso de esta guía que era de evaluación de páginas web, ¿no? Cómo evaluar una página web, o sea, pero de alguna manera, o sea, realmente es una trayectoria que me pareció muy relevante y también me pareció muy emocionante pensar que ahora podemos hablar como de historicidades en torno a lo digital Ujú. y en torno a la lectura, ¿no? O sea, tener esa conciencia de cómo van cambiando histórica y social y culturalmente las maneras de leer y cómo cada vez estamos más bueno, atravesados por nuevos medios, pero sentí mucho orgullo bancolibrero, honestamente, cuando revisé eso, porque dije, wow, o sea, esto sigue siendo relevante, sí, así que bueno, eso me contenta mucho. ¿Qué piensa usted? Yo quiero agregar algo con respecto a lo de Sibel, que la verdad es que yo agradezco mucho ese espacio de libertad que dio el Banco del Libro para tener, para tener a todos esos chamos tan de distintas procedencias, tan inquietos, ¿no? Tan lúdicos, investigando en algo tan fascinante y que tú dices, ¿quién más estaba apostando por eso? ¿No? Y era ese espacio maravilloso que se nos dio de autonomía de vuelo. Investiguen, fájense, ¿no? Busquen, conecten Atención, ¿ah? cosas. Y entonces eso fue como muy especial porque la verdad es que esos espacios de libertad yo he aprendido a atesorarlos enormemente después con la distancia. Hay que cultivar seriamente la libertad y atesorarla y ese para mí es un momento crucial como banco librero y como investigador que hubiera existido ese espacio. Eso. Bueno, la verdad es que estamos viendo que se hablan siempre de cambio en la manera de leerlo, no importa, en la No, manera de pero sí que leer. no te estamos viendo, María Beatriz. Intégrate, no te vemos. No te estás fuera. Vemos la computadora y no te vemos a Va a ti. Ah, arreglar, lo va a mejor. arreglar José. José, hoy le he dicho a Jaime todo el tiempo José. Es que quiero que, yo le dije Wishful que lo que thinking. pasaba era que quería que el que estuviera aquí fuera José. Ay, pobre, no le digas eso, Jaime. No, no, no. Qué maluca. Malvada, malvada. Sí, soy así. Soy así, Mira, pero la la, pregunta que les había hecho es para formar lectores, eh, cómo se integra el libro digital, como un proceso, en el proceso inicial o ya una vez transitado ese primer paso del proceso lector, donde el libro es importante. la Adelante. Wow. pregunta, la pregunta. Bueno, es un temazo, ¿no? Yo me aventuro a decir algo. Yo no sé el recorrido si va del libro a la pantalla o al soporte digital, o esto es algo que se va interseccionando, se va atravesando de maneras muy diversas. Lo que sí estoy convencido es que el libro tiene que estar, ¿no? Es decir, para mí están las pantallas, luego hay como unos medios bisagra que podríamos llamarlo a la historieta, la narración gráfica, el libro álbum, y luego están entonces, bueno, por un lado el libro impreso, los medios bisagra y luego las pantallas. No sé si el recorrido es de las pantallas hacia el libro impreso, del libro impreso de las páginas hacia las pantallas. Lo que digo es que si en ese proceso lector falta el elemento libro,
hay un tipo de lectura más profunda, más contemplativa, más detenida que se está perdiendo. O sea, que puede estar en riesgo de perderse. Estamos leyendo, eso es verdad, los jóvenes están leyendo muchísimo, pero quizás hay que llevar siempre, conducirlo a, ya va, toma una pausa y lee este libro, porque la experiencia de leer el libro, que es más detenida, que es más profunda, que es más sosegada, que es más contemplativa, hace falta. Sobre todo en un mundo que va a esta velocidad y que estamos bombardeados de imágenes, hace falta llegar al libro y tenerse allí un ratito. No sé si comenzando por el libro, terminando por el libro o en el medio, pero tiene que estar el factor libro allí. El de las pantallas es inevitable, ¿no? O sea, cuenten con que van a atravesar por la pantalla siempre, porque son omnipresentes, ¿no? Es como dice Lipovetsky, es la era de la hiperpantalla global. Estamos rodeados de pantallas, no puedes escapar. Pero al libro hay que llegar. Esa es mi opinión. Sí, ahí vuelvo a las referencias porque a mí me interesa retomar los trabajos de ese entonces, porque quiero retomar lo que dijeron ustedes. Nosotros o sea, cuando yo llegué, no existía ni remotamente en ningún lugar un espacio para lo digital. Entonces fue una pelea, por eso es que yo le llamo el caballo de Troya cuando entré, ir creando esa cultura desde el interior, dándole un espacio. Y una de las cosas que fue siempre muy claro en el trabajo que llevamos desde el comité y desde el grupo de lectura, de estudio, era cómo la experiencia del Banco del Libro podía trasladarse a la formación de lectores del siglo XXI. Entonces, una de las cosas es que pasamos entonces a entender la importancia de crear lectores críticos. ¿Por qué? Porque ya no se trataba solamente de la selección de un libro como un libro álbum hermoso, tal, que es fundamental, sino que entendimos que la exposición, como dice José, siempre va a estar, está ahí, ahorita en aquel entonces no era tan evidente, ¿no? Todavía no todos los niños tenían un celular, todavía no, imagínate, eran unos CD-ROM, pero ya había no me acuerdo que eran horribles, horribles. Y yo decía, ¿cómo va un CD-ROM competir con esos libros maravillosos, esa belleza de los libros álbum? Y entonces, ¿qué sucedió? Que entendimos, volvimos a la experiencia del Banco Libro. Para ser lectores críticos y para iniciar la lectura tienes que comenzar con el placer estético. Entonces empezamos a volcarnos a trabajar, inclusive tuvimos intentos de asesorar a los productores de formatos digitales, dándoles herramientas de diseño, de crear ciertas asesorías para explicarles por qué sus formatos digitales no funcionaban. De hecho, hicimos con Ubisoft, que está aquí en Francia, es una empresa importante de creadores de videojuegos, y ellos nos preguntaron por qué no ganamos, por qué no estuvimos, y les mandábamos reportes con los criterios explicándoles que la interacción era muy lineal, que el videojuego, que el CD-ROM se acababa muy pronto, que no daba proposidad. Entonces había todos unos criterios y toda una experiencia pragmática en el estudio. Gracias a esa libertad, la retomo, como lo han dicho ustedes, porque es una felicidad muy grande haber podido contar con ese espacio de formación, de investigación, de creación, de búsqueda, en la que además confiaban en nosotros y nosotros buscábamos llevarlo al máximo. Era un reto. Y yo creo que con lo de la inteligencia artificial nos toca volver a esa experiencia, como acaba de decir Sibel, a esa historicidad del Banco del Libro para que el Banco del Libro vuelva a ser estar en la punta de lo que viene, de lo que está sucediendo. Sí, Gracias a su experiencia y a su historia. totalmente. Y una de las cosas que acaba de decir Pablo, o sea, no había teléfono. Lo que pasa es que en este momento, digamos, estamos atravesados por lo digital día, noche, dormimos con el teléfono encima, o sea, hay una cosa como muy íntima, ¿no? Como con la lectura digital. No había, o sea, digo yo íntima en el sentido de que tienes ese teléfono cerca. Tampoco era la gran era de las redes, donde realmente todo el mundo está, o sea, hay como una cosa como que ya es más tangible, ¿no? Pero en ese momento era un laboratorio, o sea, lo digital seguía siendo una cosa, digamos,
no alienígena, pero sí definitivamente novedosa. Y con respecto a este tema de la libertad que siempre hemos tenido acá y tuvimos en esa época, o sea, nosotros recuerdo en ese momento estábamos haciendo también cruces entre libro-álbum, narrativas visuales, cómics, hicimos conferencias, ¿te acuerdas, José, de cine? O sea, de cine experimental mezclado con música, el tema de los videojuegos, o sea, había como lo que llaman como un melting pot, o sea, realmente un hervidero de cosas que hoy en día uno los mira y dice, wow, pero era como una suerte, era bien avant la cosa, o sea, ¿no? No. Totalmente. Por eso me gusta esta reunión, para que ustedes, porque también me tocó hacerlo cuando tuve que hacer esa charla sobre las nuevas formas y recurrí a lo que ustedes habían hecho. O sea, ustedes fueron, para mí, la fuente de lo que se dijo ahí. Y entonces, ahorita, como tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa y nos conectamos de nuevo con el segundo link que les enviamos. Les Yo vamos tengo, yo avisando. tengo que despedirme tristemente, porque ya aquí va a ser, ya voy, lo lamento, pero sí quisiera, como retomar la palabra que acabas de usar, Sibel, laboratorio. Yo le dije, yo creo que hay que rescatar horas de nuestro tiempo, como hacemos con el grupo de lectura, y Ujú. trabajar y retomar eso, porque eso es un trabajo necesario, porque lo que tiene el Banco del Libro como base, con su historia, su centro de documentación, su saber, sus proyectos, lo que hemos recorrido nosotros, cada uno desde su lugar. Francamente, un grupo de estudio en este momento que retome esa trayectoria y que vuelva a relanzar sería fundamental, ideal. Así que les lanzo la invitación Bueno, y nos montamos. manos a la obra. Besos, me da un placer enorme verlos, me hace mucho bien, se les extraña Igualmente, y igualmente. Nosotros espero aquí que vamos podamos seguir construyendo cosas juntos. a empezar esta segunda parte leyendo algo de cómo elegir un buen sitio web para niños y jóvenes de Sibel Peña y José Urriola. Eh, que además creo que fue lo que cité en la charla. Ellos decían en ese entonces, estamos sumidos en una legítima proliferación. ¿Lo tienes ahí en la misma? Sibel, estamos sumidos en una legítima proliferación de medios digitales, una policromía de discursos que se solapan, se cruzan, se complementan, chocan y se contradicen. La democratización de la información ha abierto el grifo para que muchos que antes no tenían voz, ahora tengan un medio para expresarse y difundir sus mensajes con alcance masivo. No sé si eso es tan bueno, pero por momentos es la sensación de navegar en un caótico océano de informaciones no procesables, con la imposibilidad de digerir los insumos informativos que necesitamos para convertirlos en conocimiento y mucho menos en pensamiento crítico. Pareciera que se cerniese sobre nosotros la amenaza de morir sepultados bajo un verdadero alud de basura digital. Ante el temor de naufragar, lo mejor es apertrecharse con las herramientas mínimas que nos garanticen una navegación más o menos estable para llegar a puerto seguro. Yo creo que esa página sigue teniendo vigencia. ¿Qué opinan ustedes los que escribieron eso? Querida Sibel, tú primero. Bueno, justamente yo también, releyendo el Formemos, también resalté ese punto, ¿no? Bueno, me parece que sigue siendo vigente, o sea, seguimos de alguna forma perdidos, si se quiere, o no podemos perder, quizás ahora incluso más. Creo que igual estamos hablando de un contexto donde la información está más accesible que nunca, por otro lado, que también es o sea, es parte como de la era, ¿no? Tenemos demasiada información y no sabemos siempre cómo navegarla o cómo escogerla, ¿no? Entonces, este, bueno, nada, creo que seguimos en esa gran policromía, ¿no? Discursiva. De hecho, ahora tenemos más elementos, ¿no? Y más Correcto. dispositivos y tenemos
y van a seguir viniendo más. O sea, lo que sí Ujú. nos promete el futuro y el presente es que el tema tecnológico o que o mejor dicho, aunque amamos los libros y vamos a defender los libros, como decía José, ¿no? O sea, no vamos a excluir el formato del libro porque el libro provee un espacio de silencio, de Ujú. fantasía, incluso de ensoñación o de reflexión, Ujú. que no lo tienen las cosas donde hay pantallas donde salen demasiadas interrupciones, ¿no? O sea, eso no hay duda. Sin embargo, lo que tampoco hay duda es que vamos a seguir necesitando criterios para navegar esto. O sea, no, es como un poco, son realmente como statements o declaraciones de nuestros tiempos, ¿no? Y por eso es que siguen siendo vigentes, o sea, porque algo pasó a mediados de los 90 llamado Internet, ¿no? Que llegó para siempre y que se sigue más bien como expandiendo. Ahora como ya no estamos en la web 2.0 donde de repente estábamos en este momento, ahora estamos Correcto. en 2.5 o llegando a la 3 o lo que sea, ¿no? Entonces, Ujú. y bueno, y también tenemos que considerar que van a haber nuevos lectores, o sea, ahorita lo que comentábamos en el otro segmento, ¿no? Si primero el libro o las pantallas, ¿no? Yo creo que ya habrán muchas personas, niños, chiquitos, pues personas muy jóvenes, que primero vieron una pantalla que un libro, o sea, ya eso es algo que también tenemos que como encarar, ¿no? Como desde la promoción de la lectura o desde, digamos, como pisar tierra en ese sentido, ¿no? Creo yo. Totalmente, totalmente. Eh, yo siento eso que sigue teniendo gran vigencia y que el asunto de los criterios para poder filtrar, para poder sopesar, para poder decidir esto vale la pena o esto es un producto de calidad o esto es chatarra digital, sigue, o sea, lo pusimos allí en aquel momento, pensábamos en eso cuando veíamos ese internet que estaba apenas naciendo y su relación con los libros, hoy día aún más, ¿no? O sea, ya llegó eso que estábamos avisorando, ya llegó ese momento en que la chatarra es omnipresente y hay cosas muy buenas, pero para poderlas pescar y para poder llegar a ellas y para poderlas incluso disfrutar o compartir, necesitamos criterios, ¿no? Necesitamos criterios y si no, acabamos sumidos en un mar de estupidez, porque es eso. La democratización hace que todo el mundo pueda escribir un libro o hacer una película, y eso es algo muy bueno. Y lo malo es que todo el mundo puede escribir un libro y hacer una película. ¿No? Tal cual. Sí, pero yo sí voy a hacer un punto de inflexión aquí, porque si bien es cierto lo que dice Sibel, muchos niños llegan primero a la pantalla, un poco porque los padres necesitan, toma la pantalla. Ahí entra básicamente la imagen. Eso no quiere decir que eso sea una ventana abierta para, por ejemplo, adquirir un idioma. Tú ves que de repente maneja mucho mejor el inglés que lo que puede Correcto. manejarlo uno a través de la pantalla. Pero sin embargo, centrándonos en lo que nosotros necesitamos hacer como promotores de lectura, yo sí creo que en esa etapa de formación el libro es importante. Yo decía en esa charla, retomaba el de que el verbo leer no admite el imperativo. Claro, tienes que dejar abiertas las compuertas para esa lectura, ofrecer una opción de propuestas lectoras, pero también tenemos una posibilidad infinita con la producción de libros para niños en el ámbito del libro álbum y el libro informativo, perdón, ilustrado. Eso no quiere decir que todo lo que se produzca, porque también ahí hay, por supuesto, cosas que no son de calidad, pero todos esos libros y aproximar a esa lectura, un poco la que tú haces referencia, si ves, individual, pausada, que te lleva a establecer un vínculo con la formulación simbólica, que te da el distanciamiento para ver las cosas de una manera distinta, para asomarte al mundo. Entonces yo sí creo y te da las herramientas para la metabolización del lenguaje, que es lo que te va a hacer comprender lo Ujú. que lees. Entonces sí creo que esa primera fase debe estar focalizada. No vamos a execrarlo, porque igual estamos viviendo en el medio de, como ustedes dicen, de ese ecosistema de medios
y lo digital está aquí. Como dice Sibel, dormimos y si se nos cae, si nos pierde, ay, es como que si te quitan algo tuyo. Entonces Correcto, sí, sí. yo sí creo que se está leyendo más, pero que necesitamos afianzar, profundizar esa formación lectora más seria, más pausada, que solo te lo da el libro. Yo repito aquello de María Cecilia Silvaría que decía, yo soy del libro. Claro, nuestra generación no, pero los jóvenes ahora crecen, o sea, hoy por ejemplo me tocó estar, esto también es una anécdota, en un evento de Sinergia. Y estuvo un muchacho, dos muchachos de Carabobo, un muchacho egresado de la Universidad de Carabobo y una muchacha de la Universidad Páez, que es privada también del estado Carabobo. Y ellos estaban hablando porque la idea era un diálogo intergeneracional, eso es totalmente casual que surgió en la sociedad civil, o sea, hablando un poco de los relevos. Estos muchachos que crecieron en la era digital, que además crecieron en este contexto político venezolano, ellos han logrado articular con la ONU, con organizaciones de diferentes, a través de lo digital. Ujú. A través de Instagram, han participado en eventos, en congresos, ha sido importantísimo, me llamó muchísimo la atención. Entonces es bueno como reflexionar sobre eso, porque también decimos que eso de alguna manera limita la socialización, pero eso también es una manera de socializar, ¿o no? Entonces, un poco Correcto. hacernos preguntas sobre eso, o sea, nos toca como promotores hacernos preguntas sobre eso, pero solo traigo eso a colación porque me pareció muy interesante, además la velocidad con la que ese muchacho logró todo eso, y eso fue a partir de la pandemia. Entonces, en la si volvemos a ese tema, en la pandemia, esto fue un recurso de excepción. Claro, por Yo supuesto. creo que vamos a tener que seguir habitando, Sibel, y tú que también tienes otros elementos, porque tú vadeas también lo musical, lo artístico, ella es renacentista. Absolutamente. Sí. Bueno, yo creo que, o sea, hay que tener un poco como de espíritu renacentista en estos tiempos porque estamos como en un, quizás como Tal cual. epistemológicamente, como en un shift, ¿no? Donde eh, estamos navegando demasiadas formas de, por lo menos con respecto a la lectura, es lo que estamos diciendo, ¿sabes? Estamos navegando formas de leer, pero también nuevas formas como de escribir. Además, no Ujú. solamente es la lectura atravesada de lo sonoro, de lo visual, digamos, cosas que de repente nosotros hemos visto tradicionalmente como adjudicadas a un solo espacio, ¿no? Como que uno dice, bueno, la imagen pertenece a, o el cuadro, o al libro ilustrado, o pertenece a este elemento. Ahora ya todo realmente es como una gran mezcolanza y es en simultáneo, ¿no? O sea, cuando estás leyendo digitalmente, pues entra lo sonoro, entra lo visual, o sea, entra lo cinematográfico, o sea, por decir cualquier cosa, ¿no? Entra todo realmente, ¿no? Entonces, bueno, los criterios van a ser importantes, pero también creo que hay que mantenerse como curioso, ¿no? También como uno, como lector y como promotor, o sea, como todos estamos finalmente como navegando algo que es nuevo, ¿no? Y que estamos como formando nuevos paradigmas. Y creo que tenemos que buscar la forma como de siempre nutrirnos, o sea, como de no abandonar el libro. Somos del libro, siempre lo seremos, por lo menos los que salimos Ujú. de esta institución no tenemos, o sea, no tenemos otra opción almáticamente, ¿no? Pero de alguna manera creo que estamos también en un tiempo que también es muy emocionante, pues, o sea, y que va, o sea, en la medida en que sepamos navegar esto y podamos reflexionar sobre esto, lo que estamos es como generando más posibilidades de lectura, hay más posibilidades de acceso a la información que nunca, con tener un teléfono que antes no estaba en nuestras manos en esa era en la que estamos hablando, la cosa del Correcto. teléfono inteligente no era una realidad en ese momento, estábamos hablando Para solo nada. páginas web, CD-ROM, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué cosa? Unos ladrillos, ¿verdad? No, ya, iPhone. Una cierta vida efímera, porque los que no, Sí, los CD-ROM, los DVD, ya, o sea, cada vez, o sea, todo esto, lo interesante es cómo esto nos va a poner a reflexionar, no solamente sobre las maneras de leer, sino todo lo que es el circuito y incluso de la producción de la lectura, ¿no?
O sea, o sea, ¿dónde se alojan los libros hoy en día, los libros digitales? O sea, hay tantas preguntas, ¿no? O sea, en torno a la producción de cómo se formulan estos objetos, cuál es el verdadero circuito de las cosas, el papel vivo que juegan las redes sociales en el día a día o frente a estos fenómenos que nos interesan. O sea, realmente lo que hay es como mucho por explorar y sobre todo con pensamiento crítico, ¿no? O sea, hay mucho es una gran Sí, arqueología, ¿no? La que tenemos por delante. Lo que ustedes dicen armados, tenemos que recorrer ese ensamblaje mediático armado y eso te lo da un pensamiento crítico y una metabolización de un lenguaje complejo. Y que yo insisto, en esa primera fase, el libro es una gran aliado. No es sí. exclusivo, no es exclusivo. No sé qué piensas tú, Jorge. No, yo pienso que, o sea, no, no lo podemos obviar, no se puede olvidar el libro porque nos da también una manera de interactuar, de metabolizar, de pensar, de reflexionar, de compartir con nosotros mismos internamente ciertos pensamientos que quizás la parte epidérmica y esa vorágine de información digital nos pone en otra sintonía, ¿no? No es la sintonía de la dopamina, dame likes, no, veo el short, veo el video corto, no estamos en esa sintonía, es otra que hay que cultivar. ¿Qué gran ventaja tiene? Ahorita cuando comentabas lo de Sinergia, María Beatriz, y lo que lograron estos muchachos conectándose por medio de estos medios también digitales, bueno, que pudiéramos perfectamente retomar ese pensamiento y esas líneas de investigación conectándonos cada uno desde su espacio, cosa que antes hubiera sido imposible, ¿no? Sibel Peña se iba, no sé, a estudiar a Londres y si acaso podíamos intercambiar un correo electrónico, pero ya no era la posibilidad de llamar a Sibel y a Paula que está en Francia, José Urriola que está en Buenos Aires, y nos conectamos y seguimos de alguna manera pensando y proponiendo, reflexionando sobre estos temas. Pero sí, sin duda, eh, para mí lo de que siempre lleguemos al libro o tratemos de incorporar al libro en ese ecosistema, me parece muy importante. Yo cuando escribimos y formamos lectores, no era padre, ¿no? Soy papá ahora y me parece fundamental lo de cómo le inculco yo a mi hija la importancia de los criterios, no solamente para escoger una página web o para escoger el libro, es cuando veas esos productos de TikTok o de Instagram o los shorts, también hay que tener criterios de decir, no me puedo quedar scrolleando y mirando videos chatarra de 30 segundos que me están dando nada, y cuando levanto la vista tengo 2 horas de absolutamente nada en mi vida, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás yo soy una persona de objetos y que digo, ven acá, busquemos el libro, ¿no? Tratemos de oír el disco. No es 20 segundos de una canción, vamos a tratar de escuchar el disco completo. Vamos a ver al artista, vamos a investigar de dónde viene esta música, quién es esta gente, ¿no? Es un poco combinar el ritmo de estos tiempos que no los podemos obviar, pero con una buena investigación que me lleve a seguir siendo curioso y seguir cultivando esa parte de saber buscar, saber investigar para saber encontrar y disfrutar de lo encontrado. Que vamos a ir cerrando y yo creo que como dijo Paula, hay quedan muchas cosas en el tintero que podemos aprovechar para ver qué inventamos ahora que nos reencontramos. Correcto. Sí, definitivamente. Y eso que decía José, o sea, me hizo pensar, es verdad, o sea, ¿cómo le dices tú a alguien, a un niño, que, oye, que hay otra opción, ¿no? O sea, a alguien que realmente se está formando incluso cognitivamente en esta cosa de pasar rápido, de saltar de un video a otro, de encontrar chatarra y cosas muy buenas en el mismo sitio.
O sea, la importancia realmente del mediador de ofrecer como aunque pueda ser arcaico hasta un punto de vista, ¿no? Como decirle a alguien, mira, aquí hay un rincón silencioso solo para ti y este librito, o solo para ti y este disco, y aquí están los audífonos, y, ¿sabes? Tómate ese tiempo. O sea, qué importante es esa mediación, no lo había pensado. O sea, me parece algo tan Eh, simple, pero qué importante es cuando tú no has, o sea, cuando, para los que se digo, para la gente que se está formando en esta era exclusivamente. No nosotros que de repente tenemos un pie aquí y uno allá, ¿no? Que tenemos como esa, que somos valiosos en ese sentido, por cierto, ¿no? Como tener la sí, experiencia de poder haber disfrutado la intimidad de la lectura, de la música, digamos, en unos tiempos que estaban prehechos para eso. Ahora podemos, o sea, tenemos una voz importante, ¿no? Y no es como que volvamos al pasado, sino, integra también este pequeño espacio, ¿no? Me parece sí, valiosísimo. Te valiosísimo. lo juro. Sí, Recuerdo que en la feria del libro de Cerro Verde, es una feria que mm, hacen aquí en sí, Caracas, en un centro comercial, nos dieron el rincón de los libros, el rincón de lectura, tenía unas tienditas de campaña para los niños y era impresionante, tomamos fotos de los niños metidos dentro de la tienda leyendo. Entonces, ¿cómo multiplicar eso? Porque estaban en eso. Incluso hay uno buenísimo donde la niña está leyendo, érase una vez. Entonces, bueno, se puede hacer. Ojo, dentro de un maremágnum de ruidos y todo, y ellos estaban allí. Entonces, bueno, un poco tomando esta idea, son cosas que surgen, vamos a ver cómo se sigue materializando. sí. Así es. Gracias, vamos a ir cerrando. Gracias, Sibel, gracias. Gracias, José. Bueno, Paula, las gracias se las damos también. Ella lo verá ahora cuando subamos en Instagram. Y bueno, Ujú. seguimos conectados porque esa es la posibilidad que nos brinda ahora las plataformas digitales. Correcto. Y gracias una vez más al Banco del Libro por el espacio, a ti, María Beatriz, por reunirnos otra vez y ponernos a pensar en esta sintonía y en todas estas reflexiones que son importantísimas. Y el reencuentro con Paula y con Sibel, que de verdad todo mi cariño, mi respeto y mi admiración desde aquellos tiempos, pues 15 20 años que se mantiene así de qué orgullo haber compartido esos espacios con ustedes y vernos y retomar de nuevo con toda naturalidad esa sintonía de qué maravilla tener estos interlocutores para poder pensar y ponernos a crear en ese sentido, ponernos a inventar, que se mueva esos engranajes, ese mecanismo. Así que bueno, muchas gracias.